The accountant prepared the financial statements. El contador preparó los estados financieros. We need to reconcile the accounts before the audit. Necesitamos conciliar las cuentas antes de la auditoría. The balance sheet shows the company's assets and liabilities. El balance general muestra los activos y pasivos de la empresa. She is responsible for managing the payroll. Ella es responsable de gestionar la nómina. The income statement reflects the company's revenues and expenses. El estado de resultados refleja los ingresos y gastos de la empresa. The financial analyst provided a forecast for the next quarter. El analista financiero proporcionó un pronóstico para el próximo trimestre. They issued an invoice for the services rendered. Emitieron una factura por los servicios prestados. The cash flow statement is crucial for understanding liquidity. El estado de flujo de caja es crucial para entender la liquidez. He reviewed the tax returns to ensure compliance. Revisó las declaraciones de impuestos para asegurar el cumplimiento. The company declared a dividend for its shareholders. La empresa declaró un dividendo para sus accionistas. The ledger must be updated at the end of each month. El libro mayor debe actualizarse al final de cada mes. They are conducting a financial audit of the company's records. Están llevando a cabo una auditoría financiera de los registros de la empresa. The stock market is volatile and requires careful analysis. El mercado de valores es volátil y requiere un análisis cuidadoso. She handles the bookkeeping for several small businesses. Ella se encarga de la contabilidad de varias pequeñas empresas. The company's profitability has increased this quarter. La rentabilidad de la empresa ha aumentado este trimestre. He needs to review the expense reports before approval. Necesita revisar los informes de gastos antes de su aprobación. The investment portfolio is diversified to minimize risk. La cartera de inversiones está diversificada para minimizar el riesgo. The annual financial report is due by the end of the fiscal year. El informe financiero anual debe presentarse antes del final del año fiscal. The auditor found discrepancies in the financial statements. El auditor encontró discrepancias en los estados financieros. The company secured a loan to finance its expansion. La empresa consiguió un préstamo para financiar su expansión. She is responsible for the budgeting process. Ella es responsable del proceso de presupuestación. The company issued bonds to raise capital. La empresa emitió bonos para recaudar capital. He analyzed the market trends before making investment decisions. Analizó las tendencias del mercado antes de tomar decisiones de inversión. The financial plan includes projected revenues and expenses. El plan financiero incluye ingresos y gastos proyectados. They hired a financial consultant to optimize their finances. Contrataron a un consultor financiero para optimizar sus finanzas. The financial statements are reviewed by the board of directors. Los estados financieros son revisados por el Consejo de Administración. The company's assets include real estate and equipment. Los activos de la empresa incluyen bienes raíces y equipos. She is responsible for preparing the budget proposal. Ella es responsable de preparar la propuesta de presupuesto. The income tax rate varies by jurisdiction. La tasa del impuesto sobre la renta varía según la jurisdicción. He analyzed the company's financial performance over the last year.
Analizó el desempeño financiero de la empresa durante el último año. The accounting department handles accounts payable and receivable. El departamento de contabilidad se encarga de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. The company's revenue has grown steadily over the past 5 years. Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos 5 años. She prepared a financial forecast for the upcoming fiscal year. Ella preparó un pronóstico financiero para el próximo año fiscal. They need to file their tax returns by the end of the month. Necesitan presentar sus declaraciones de impuestos antes de fin de mes. The company invested in new technology to improve efficiency. La empresa invirtió en nueva tecnología para mejorar la eficiencia. The accounting records must be accurate and up to date. Los registros contables deben ser precisos y estar actualizados. The company issued shares to raise additional capital. La empresa emitió acciones para recaudar capital adicional. She reconciled the bank statements with the company's records. Ella concilió los estados de cuenta bancarios con los registros de la empresa. The auditor's report highlighted several areas for improvement. El informe del auditor destacó varias áreas de mejora. The company has a strong cash flow position. La empresa tiene una posición sólida de flujo de caja. He reviewed the financial ratios to assess the company's performance. Revisó los ratios financieros para evaluar el desempeño de la empresa. The tax advisor recommended several deductions. El asesor fiscal recomendó varias deducciones. The company's financial health is monitored regularly. La salud financiera de la empresa se monitorea regularmente. They are preparing for the annual financial audit. Están preparando la auditoría financiera anual. The investment strategy focuses on long-term growth. La estrategia de inversión se enfoca en el crecimiento a largo plazo. The company's profit margins have improved. Los márgenes de beneficio de la empresa han mejorado. The accounting software automates many routine tasks. El software de contabilidad automatiza muchas tareas rutinarias. She analyzed the company's cost structure. Ella analizó la estructura de costos de la empresa. The financial advisor provided guidance on retirement planning. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The company's debt-to-equity ratio is within acceptable limits. El ratio de deuda a capital de la empresa está dentro de los límites aceptables. The company's financial records must be kept confidential. Los registros financieros de la empresa deben mantenerse confidenciales. He prepared a detailed cash flow projection. Preparó una proyección detallada de flujo de caja. The auditor verified the accuracy of the financial data. El auditor verificó la exactitud de los datos financieros. The company's gross profit margin has increased. El margen de beneficio bruto de la empresa ha aumentado. They need to comply with financial regulations. Necesitan cumplir con las regulaciones financieras. The financial advisor recommended a diversified portfolio. El asesor financiero recomendó una cartera diversificada. The company submitted its financial statements to the authorities. La empresa presentó sus estados financieros a las autoridades. The accountant reconciled the discrepancies in the accounts. El contador concilió las discrepancias en las cuentas.
The company's financial performance is closely monitored. El desempeño financiero de la empresa es monitoreado de cerca. They hired an external auditor for the annual audit. Contrataron a un auditor externo para la auditoría anual. The Budget Committee reviewed the proposed budget. El comité de presupuesto revisó el presupuesto propuesto. The company's revenue growth has been consistent. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido constante. She is responsible for the monthly financial reports. Ella es responsable de los informes financieros mensuales. The accounting firm provides tax advisory services. La firma de contabilidad ofrece servicios de asesoría fiscal. The company's financial statements are audited annually. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The accountant recorded the transactions in the ledger. El contador registró las transacciones en el libro mayor. The financial report includes an analysis of the company's expenses. El informe financiero incluye un análisis de los gastos de la empresa. The company issued a profit warning due to declining sales. La empresa emitió una advertencia de beneficios debido a la disminución de las ventas. The tax return must be filed by the end of the fiscal year. La declaración de impuestos debe presentarse antes del final del año fiscal. The financial analyst presented a detailed investment plan. El analista financiero presentó un plan de inversión detallado. The company reported a net profit for the fiscal year. La empresa reportó un beneficio neto para el año fiscal. The accountant prepared the trial balance. El contador preparó la balanza de comprobación. The financial report was reviewed by the board. El informe financiero fue revisado por el consejo. The company's financial performance has improved. El desempeño financiero de la empresa ha mejorado. The tax advisor provided guidance on tax planning. El asesor fiscal proporcionó orientación sobre la planificación fiscal. The company analyzed its financial statements to identify trends. La empresa analizó sus estados financieros para identificar tendencias. The accountant recorded the depreciation of the company's assets. El contador registró la depreciación de los activos de la empresa. The financial projections indicate a positive growth outlook. Las proyecciones financieras indican una perspectiva de crecimiento positivo. They need to prepare for the upcoming tax season. Necesitan prepararse para la próxima temporada de impuestos. The company made a strategic investment in new markets. La empresa hizo una inversión estratégica en nuevos mercados. The accountant reconciled the year-end financial statements. El contador concilió los estados financieros de fin de año. The financial analyst evaluated the company's investment opportunities. El analista financiero evaluó las oportunidades de inversión de la empresa. The company's financial health is crucial for attracting investors. La salud financiera de la empresa es crucial para atraer inversores. The budget forecast was presented to the management team. El pronóstico del presupuesto fue presentado al equipo de gestión. The company issued a financial report to its stakeholders. La empresa emitió un informe financiero a sus partes interesadas. She analyzed the financial ratios to assess profitability. Ella analizó los ratios financieros para evaluar la rentabilidad. The auditor conducted a thorough review of the financial records. El auditor realizó una revisión exhaustiva de los registros financieros.
The company's financial strategy focuses on long-term sustainability. La estrategia financiera de la empresa se enfoca en la sostenibilidad a largo plazo. The accountant prepared a detailed income statement. El contador preparó un estado de resultados detallado. The financial advisor recommended an investment plan. El asesor financiero recomendó un plan de inversión. The company reviewed its financial policies to ensure compliance. La empresa revisó sus políticas financieras para asegurar el cumplimiento. The accountant recorded the company's expenses for the month. El contador registró los gastos de la empresa para el mes. The financial analyst provided a market analysis report. El analista financiero proporcionó un informe de análisis de mercado. The company's financial statements are prepared in accordance with GAAP. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los PGA. The auditor identified areas for cost savings in the financial audit. El auditor identificó áreas de ahorro de costos en la auditoría financiera. The accountant reviewed the company's cash flow statement. El contador revisó el estado de flujo de caja de la empresa. The financial report includes a summary of the company's revenue. El informe financiero incluye un resumen de los ingresos de la empresa. The company's financial position is strong. La posición financiera de la empresa es sólida. The accountant reconciled the company's bank accounts. El contador concilió las cuentas bancarias de la empresa. The financial advisor provided recommendations for retirement savings. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para los ahorros de jubilación. The company's financial performance is reported quarterly. El desempeño financiero de la empresa se informa trimestralmente. The accountant recorded the company's sales transactions. El contador registró las transacciones de ventas de la empresa. The financial analyst reviewed the company's investment portfolio. El analista financiero revisó la cartera de inversiones de la empresa. The company needs to comply with accounting standards. La empresa necesita cumplir con las normas contables. The auditor's report highlighted key financial risks. El informe del auditor destacó los riesgos financieros clave. The accountant prepared the company's balance sheet. El contador preparó el balance general de la empresa. The financial report provides an overview of the company's performance. El informe financiero proporciona una visión general del desempeño de la empresa. The company's financial goals are outlined in the business plan. Los objetivos financieros de la empresa están detallados en el plan de negocios. The accountant reconciled the accounts payable ledger. El contador concilió el libro mayor de cuentas por pagar. The financial advisor suggested reallocating investments. El asesor financiero sugirió reasignar las inversiones. The company's financial records are maintained by the accounting department. Los registros financieros de la empresa son mantenidos por el Departamento de Contabilidad. The auditor's findings were presented to the board of directors. Los hallazgos del auditor fueron presentados al Consejo de Administración. The accountant prepared a statement of cash flows. El contador preparó un estado de flujo de efectivo. The company's financial outlook is positive. La perspectiva financiera de la empresa es positiva. The financial analyst conducted a risk assessment. El analista financiero realizó una evaluación de riesgos.
The accounting software generates financial reports automatically. El software de contabilidad genera informes financieros automáticamente. The company's financial stability is essential for its growth. La estabilidad financiera de la empresa es esencial para su crecimiento. The auditor reviewed the company's internal controls. El auditor revisó los controles internos de la empresa. The accountant recorded the company's revenue for the quarter. El contador registró los ingresos de la empresa para el trimestre. The financial advisor provided guidance on investment strategies. El asesor financiero proporcionó orientación sobre estrategias de inversión. The company's financial statements are audited by an independent auditor. Los estados financieros de la empresa son auditados por un auditor independiente. The accountant reconciled the company's expense accounts. El contador concilió las cuentas de gastos de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's profitability. El informe financiero incluye un análisis detallado de la rentabilidad de la empresa. The company's financial management is responsible for budgeting and forecasting. La gestión financiera de la empresa es responsable de la presupuestación y las previsiones. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El informe del auditor fue presentado a las autoridades reguladoras. The accountant prepared the company's tax returns. El contador preparó las declaraciones de impuestos de la empresa. The financial advisor recommended a balanced investment portfolio. El asesor financiero recomendó una cartera de inversión equilibrada. The company's financial statements are prepared in accordance with IFRS. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con las NIF. The auditor's findings were discussed in a board meeting. Los hallazgos del auditor fueron discutidos en una reunión del consejo. The accountant recorded the company's monthly expenses. El contador registró los gastos mensuales de la empresa. The financial report includes a comparison of actual versus budgeted results. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a presupuestados. The company's financial projections are based on market trends. Las proyecciones financieras de la empresa se basan en las tendencias del mercado. The auditor conducted a review of the company's financial controls. El auditor realizó una revisión de los controles financieros de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll records. El contador concilió los registros de nómina de la empresa. The financial advisor provided recommendations for tax-efficient investments. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para inversiones eficientes en términos fiscales. The company's financial position is reviewed annually. La posición financiera de la empresa se revisa anualmente. The accountant prepared a comprehensive financial report. El contador preparó un informe financiero integral. The financial analyst conducted a profitability analysis. El analista financiero realizó un análisis de rentabilidad. The company's financial statements are reviewed by external auditors. Los estados financieros de la empresa son revisados por auditores externos. The auditor's report identified key areas for improvement. El informe del auditor identificó áreas clave de mejora. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The financial report provides insights into the company's performance. El informe financiero proporciona información sobre el desempeño de la empresa.
The company's financial goals are aligned with its strategic plan. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su plan estratégico. The auditor conducted a thorough review of the company's financial records. El auditor realizó una revisión exhaustiva de los registros financieros de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts receivable. El contador concilió las cuentas por cobrar de la empresa. The financial advisor recommended diversifying the investment portfolio. El asesor financiero recomendó diversificar la cartera de inversión. The company's financial statements are prepared in accordance with GAAP. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los PGA. The auditor's report highlighted key financial risks and opportunities. El informe del auditor destacó los riesgos y oportunidades financieros clave. The accountant recorded the company's monthly revenue. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's expenses. El informe financiero incluye un análisis detallado de los gastos de la empresa. The company's financial performance is reviewed by the CFO. El desempeño financiero de la empresa es revisado por el director financiero. The accountant recorded the company's investment transactions. El contador registró las transacciones de inversión de la empresa. The financial analyst conducted a break-even analysis. El analista financiero realizó un análisis del punto de equilibrio. The company needs to comply with tax regulations. La empresa necesita cumplir con las regulaciones fiscales. The auditor's report was presented to the shareholders. El informe del auditor fue presentado a los accionistas. The accountant prepared the company's income tax returns. El contador preparó las declaraciones de impuestos sobre la renta de la empresa. The financial report includes a summary of the company's liabilities. El informe financiero incluye un resumen de los pasivos de la empresa. The company's financial statements are prepared by the accounting team. Los estados financieros de la empresa son preparados por el equipo de contabilidad. The auditor conducted a review of the company's financial processes. El auditor realizó una revisión de los procesos financieros de la empresa. The accountant reconciled the company's credit card statements. El contador concilió los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de la empresa. The financial advisor provided guidance on estate planning. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación patrimonial. The company's financial records are stored securely. Los registros financieros de la empresa se almacenan de manera segura. The auditor's findings were addressed in the management report. Los hallazgos del auditor se abordaron en el informe de gestión. The accountant prepared the company's quarterly tax filings. El contador preparó las declaraciones de impuestos trimestrales de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's debt. El informe financiero incluye un análisis de la deuda de la empresa. The company's financial statements are reviewed by the audit committee. Los estados financieros de la empresa son revisados por el comité de auditoría. The auditor conducted a compliance audit. El auditor realizó una auditoría de cumplimiento. The accountant reconciled the company's petty cash fund. El contador concilió el fondo de caja chica de la empresa. The financial advisor recommended a tax-efficient investment strategy.
El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión eficiente en términos fiscales. The company's financial position is evaluated by external auditors. La posición financiera de la empresa es evaluada por auditores externos. The accountant prepared a detailed budget for the next fiscal year. El contador preparó un presupuesto detallado para el próximo año fiscal. The financial analyst conducted a sensitivity analysis. El analista financiero realizó un análisis de sensibilidad. The company's financial statements are prepared in accordance with industry standards. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con los estándares de la industria. The auditor's report highlighted areas of noncompliance. El informe del auditor destacó áreas de incumplimiento. The accountant recorded the company's capital expenditures. El contador registró los gastos de capital de la empresa. The financial report provides an overview of the company's cash flow. El informe financiero proporciona una visión general del flujo de caja de la empresa. The company's financial goals are monitored regularly. Los objetivos financieros de la empresa se monitorean regularmente. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The accountant reconciled the company's inventory records. El contador concilió los registros de inventario de la empresa. The financial advisor provided recommendations for portfolio rebalancing. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para el reequilibrio de la cartera. The company's financial statements are audited by a reputable firm. Los estados financieros de la empresa son auditados por una firma respetable. The auditor's report was discussed with the senior management team. El informe del auditor se discutió con el equipo de alta dirección. The accountant recorded the company's quarterly expenses. El contador registró los gastos trimestrales de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's revenue streams. El informe financiero incluye un análisis detallado de las fuentes de ingresos de la empresa. The company's financial projections are reviewed by the Finance Committee. Las proyecciones financieras de la empresa son revisadas por el Comité de Finanzas. The auditor conducted a review of the company's risk management practices. El auditor realizó una revisión de las prácticas de gestión de riesgos de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The financial advisor recommended a retirement savings plan. El asesor financiero recomendó un plan de ahorro para la jubilación. The company's financial statements are prepared in accordance with international standards. Los estados financieros de la empresa se preparan de acuerdo con las normas internacionales. The auditor's report identified potential areas for cost reduction. El informe del auditor identificó áreas potenciales de reducción de costos. The accountant recorded the company's revenue for the year. El contador registró los ingresos de la empresa para el año. The financial report provides insights into the company's financial health. El informe financiero proporciona información sobre la salud financiera de la empresa. The company's financial goals are aligned with its long-term strategy. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su estrategia a largo plazo. The auditor conducted a review of the company's governance practices. El auditor realizó una revisión de las prácticas de gobierno de la empresa.
The accountant reconciled the company's accounts receivable ledger. El contador concilió el libro mayor de cuentas por cobrar de la empresa. The financial advisor recommended a diversified investment approach. El asesor financiero recomendó un enfoque de inversión diversificado. The company's financial statements are reviewed by regulatory authorities. Los estados financieros de la empresa son revisados por las autoridades regulatorias. The auditor's report highlighted significant financial risks. El informe del auditor destacó riesgos financieros significativos. The accountant recorded the company's operating expenses. El contador registró los gastos operativos de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's cash flow. El informe financiero incluye un análisis detallado del flujo de caja de la empresa. The company's financial performance is evaluated quarterly. El desempeño financiero de la empresa se evalúa trimestralmente. The accountant recorded the company's capital investments. El contador registró las inversiones de capital de la empresa. The financial analyst conducted a thorough market analysis. El analista financiero realizó un análisis de mercado exhaustivo. The company needs to comply with international accounting standards. La empresa necesita cumplir con las normas contables internacionales. The auditor's report was discussed at the annual general meeting. El informe del auditor se discutió en la Junta General Anual. The accountant prepared the company's financial forecasts. El contador preparó los pronósticos financieros de la empresa. The financial report provides an overview of the company's liabilities. El informe financiero proporciona una visión general de los pasivos de la empresa. The company's financial statements are prepared by certified accountants. Los estados financieros de la empresa son preparados por contadores certificados. The auditor conducted a review of the company's accounting practices. El auditor realizó una revisión de las prácticas contables de la empresa. The accountant reconciled the company's year-end accounts. El contador concilió las cuentas de fin de año de la empresa. The financial advisor provided guidance on charitable donations. El asesor financiero proporcionó orientación sobre donaciones benéficas. The company's financial records are audited for accuracy. Los registros financieros de la empresa son auditados para asegurar su exactitud. The auditor's findings were included in the annual report. Los hallazgos del auditor se incluyeron en el informe anual. The accountant prepared the company's quarterly financial statements. El contador preparó los estados financieros trimestrales de la empresa. The financial report includes a comparison of current and prior year results. El informe financiero incluye una comparación de los resultados actuales y del año anterior. The company's financial projections are based on historical data. Las proyecciones financieras de la empresa se basan en datos históricos. The auditor conducted a review of the company's risk assessment processes. El auditor realizó una revisión de los procesos de evaluación de riesgos de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts payable and receivable. El contador concilió las cuentas por pagar y por cobrar de la empresa. The financial advisor recommended a long-term investment strategy. El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión a largo plazo. The company's financial statements are reviewed by an independent auditor. Los estados financieros de la empresa son revisados por un auditor independiente. The auditor's report highlighted the need for improved internal controls.
El informe del auditor destacó la necesidad de mejorar los controles internos. The accountant recorded the company's monthly sales revenue. El contador registró los ingresos mensuales de ventas de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's operating expenses. El informe financiero incluye un análisis de los gastos operativos de la empresa. The company's financial goals are regularly reviewed and updated. Los objetivos financieros de la empresa se revisan y actualizan regularmente. The accountant reconciled the company's bank reconciliation statements. El contador concilió los estados de conciliación bancaria de la empresa. The financial advisor provided recommendations for tax planning. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para la planificación fiscal. The company's financial statements are audited by a certified public accountant. Los estados financieros de la empresa son auditados por un contador público certificado. The auditor's report identified areas for financial improvement. El informe del auditor identificó áreas de mejora financiera. The accountant recorded the company's depreciation expenses. El contador registró los gastos de depreciación de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's profit margins. El informe financiero incluye un análisis detallado de los márgenes de beneficio de la empresa. The company's financial projections are reviewed by senior management. Las proyecciones financieras de la empresa son revisadas por la alta dirección. The auditor conducted a review of the company's financial reporting processes. El auditor realizó una revisión de los procesos de informes financieros de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts payable ledger. El contador concilió el libro mayor de cuentas por pagar de la empresa. The financial advisor recommended a short-term investment plan. El asesor financiero recomendó un plan de inversión a corto plazo. The company's financial statements are prepared in compliance with regulatory requirements. Los estados financieros de la empresa se preparan en cumplimiento de los requisitos regulatorios. The auditor's report highlighted key areas of financial risk. El informe del auditor destacó áreas clave de riesgo financiero. The accountant recorded the company's monthly income. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's financial ratios. El informe financiero incluye un análisis detallado de los ratios financieros de la empresa. The company's financial goals are aligned with its mission and vision. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su misión y visión. The auditor conducted a review of the company's financial policies. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa. The financial advisor provided guidance on retirement planning. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The company's financial statements are audited annually. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The company's financial projections are updated regularly.
Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The financial advisor recommended investment strategies for high net worth individuals. El asesor financiero recomendó estrategias de inversión para individuos con alto patrimonio. The company's financial statements are prepared by a team of accountants. Los estados financieros de la empresa son preparados por un equipo de contadores. The auditor's report highlighted key areas for financial improvement. El informe del auditor destacó áreas clave para la mejora financiera. The accountant recorded the company's quarterly expenses. El contador registró los gastos trimestrales de la empresa. The financial report includes a summary of the company's revenue streams. El informe financiero incluye un resumen de las fuentes de ingresos de la empresa. The company's financial goals are reviewed annually. Los objetivos financieros de la empresa se revisan anualmente. The auditor conducted a review of the company's internal controls. El auditor realizó una revisión de los controles internos de la empresa. The accountant reconciled the company's accounts receivable ledger. El contador concilió el libro mayor de cuentas por cobrar de la empresa. The financial advisor provided recommendations for tax-efficient investments. El asesor financiero proporcionó recomendaciones para inversiones eficientes en términos fiscales. The company's financial statements are audited by an external firm. Los estados financieros de la empresa son auditados por una firma externa. The auditor's report was presented to the senior management team. El informe del auditor fue presentado al equipo de alta dirección. The accountant recorded the company's monthly operating expenses. El contador registró los gastos operativos mensuales de la empresa. The financial report includes an analysis of the company's profit margins. El informe financiero incluye un análisis de los márgenes de beneficio de la empresa. The company's financial projections are reviewed quarterly. Las proyecciones financieras de la empresa se revisan trimestralmente. The auditor conducted a review of the company's financial governance. El auditor realizó una revisión de la gobernanza financiera de la empresa. The accountant reconciled the company's bank reconciliation statements. El contador concilió los estados de conciliación bancaria de la empresa. The financial advisor recommended a diversified investment portfolio. El asesor financiero recomendó una cartera de inversión diversificada. The company's financial statements are reviewed by the audit committee. Los estados financieros de la empresa son revisados por el comité de auditoría. The auditor's report identified areas for cost savings. El informe del auditor identificó áreas de ahorro de costos. The accountant recorded the company's depreciation expenses. El contador registró los gastos de depreciación de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's cash flow. El informe financiero incluye un análisis detallado del flujo de caja de la empresa. The company's financial goals are aligned with its strategic objectives. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con sus objetivos estratégicos. The auditor conducted a review of the company's financial policies. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa.
The financial advisor provided guidance on estate planning. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación patrimonial. The company's financial statements are audited annually. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The company's financial projections are updated regularly. Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The financial advisor recommended a retirement savings plan. El asesor financiero recomendó un plan de ahorro para la jubilación. The company's financial statements are reviewed by external auditors. Los estados financieros de la empresa son revisados por auditores externos. The auditor's report highlighted key financial risks. El informe del auditor destacó riesgos financieros clave. The accountant recorded the company's monthly income. El contador registró los ingresos mensuales de la empresa. The financial report includes a detailed analysis of the company's financial ratios. El informe financiero incluye un análisis detallado de los ratios financieros de la empresa. The company's financial goals are aligned with its mission and vision. Los objetivos financieros de la empresa están alineados con su misión y visión. The auditor conducted a review of the company's financial policies. El auditor realizó una revisión de las políticas financieras de la empresa. The accountant reconciled the company's payroll accounts. El contador concilió las cuentas de nómina de la empresa. The financial advisor provided guidance on retirement planning. El asesor financiero proporcionó orientación sobre la planificación de la jubilación. The company's financial statements are audited annually. Los estados financieros de la empresa se auditan anualmente. The auditor's report was submitted to the regulatory authorities. El informe del auditor fue presentado a las autoridades regulatorias. The accountant recorded the company's quarterly revenue. El contador registró los ingresos trimestrales de la empresa. The financial report includes a comparison of actual versus projected results. El informe financiero incluye una comparación de resultados reales frente a los proyectados. The company's financial projections are updated regularly. Las proyecciones financieras de la empresa se actualizan regularmente. The auditor conducted a review of the company's internal audit function. El auditor realizó una revisión de la función de auditoría interna de la empresa. The accountant reconciled the company's fixed asset register. El contador concilió el registro de activos fijos de la empresa. The financial advisor recommended a diversified investment strategy. El asesor financiero recomendó una estrategia de inversión diversificada. The company's financial statements are reviewed by regulatory authorities. Los estados financieros de la empresa son revisados por las autoridades regulatorias. The CEO reviewed the financial statements with a finance manager. El CEO revisó los estados financieros con el gerente financiero. The employees completed the annual budget spreadsheet.
Los empleados completaron la hoja de cálculo del presupuesto anual. The finance team ordered new printer supplies for the office. El equipo de finanzas ordenó nuevos suministros para la oficina. The air conditioning in the accounting department was repaired. El aire acondicionado en el departamento de contabilidad fue reparado. The coffee machine in the break room is used by all employees. La máquina de café en la sala de descanso es usada por todos los empleados. She typed the financial report on her new keyboard. Ella escribió el informe financiero en su nuevo teclado. The file cabinet in the office is organized by financial year. El archivo en la oficina está organizado por año fiscal. He stored the financial books on the bookcase in his office. Guardó los libros financieros en la estantería de su oficina. The manager adjusted the backrest of his office chair for better comfort. El gerente ajustó el respaldo de su silla de oficina para mayor comodidad. The accountant always uses a pen to sign important documents. El contador siempre usa un bolígrafo para firmar documentos importantes. The cell phone charger on the desk is shared by the finance team. El cargador de celular en el escritorio es compartido por el equipo de finanzas. The CEO held a meeting with the managers to discuss financial strategy. El CEO tuvo una reunión con los gerentes para discutir la estrategia financiera. The finance department purchased new office supplies, including pens. El departamento de finanzas compró nuevos suministros de oficina, incluidos bolígrafos. The employees used the spreadsheet to track monthly expenses. Los empleados usaron la hoja de cálculo para rastrear los gastos mensuales. The air conditioning system was upgraded to improve energy efficiency. El sistema de aire acondicionado fue mejorado para mejorar la eficiencia energética. The coffee break allowed the team to relax and discuss financial reports. El descanso para el café permitió al equipo relajarse y discutir informes financieros. She connected her keyboard to the computer to input financial data. Ella conectó su teclado a la computadora para ingresar datos financieros. The file cabinet contains all the tax documents from the past decade. El archivo contiene todos los documentos fiscales de la última década. He arranged the financial documents neatly on the bookcase. Arregló los documentos financieros ordenadamente en la estantería. The backrest of the chair was adjusted for ergonomic support. El respaldo de la silla fue ajustado para soporte ergonómico. The accountant always carries a pen and notebook to meetings. El contador siempre lleva un bolígrafo y un cuaderno a las reuniones. The cell phone charger is essential for staying connected during work hours. El cargador de celular es esencial para mantenerse conectado durante las horas de trabajo. The CEO presented the financial report to the board of directors. El CEO presentó el informe financiero al Consejo de Administración. The employees organized a spreadsheet to manage the inventory. Los empleados organizaron una hoja de cálculo para gestionar el inventario. The coffee was provided during the financial planning meeting. Se ofreció café durante la reunión de planificación financiera. The manager used his keyboard to quickly calculate the financial projections. El gerente usó su teclado para calcular rápidamente las proyecciones financieras. The file cabinet was locked to secure sensitive financial information. El archivo estaba cerrado con llave para asegurar información financiera sensible. The accountant placed the annual reports on the bookcase for easy access. El contador colocó los informes anuales en la estantería para fácil acceso.
The backrest of the chair was adjusted to prevent back pain. El respaldo de la silla fue ajustado para prevenir el dolor de espalda. The pen ran out of ink while signing the financial documents. El bolígrafo se quedó sin tinta mientras firmaba los documentos financieros. The cell phone charger was used to ensure the phone was always ready. El cargador de celular fue usado para asegurar que el teléfono estuviera siempre listo. The CEO met with the finance manager to discuss the quarterly earnings. El CEO se reunió con el gerente financiero para discutir las ganancias trimestrales. The employees attended a training session on using the new software. Los empleados asistieron a una sesión de capacitación sobre el uso del nuevo software. The finance department ordered new printer supplies to keep up with demand. El departamento de finanzas ordenó nuevos suministros para impresora para satisfacer la demanda. The air conditioning system was serviced to ensure optimal performance. El sistema de aire acondicionado fue revisado para asegurar un rendimiento óptimo. The coffee machine is a popular spot for employees to gather during breaks. La máquina de café es un lugar popular para que los empleados se reúnan durante los descansos. The manager used a wireless keyboard to control the presentation. El gerente usó un teclado inalámbrico para controlar la presentación. The file cabinet was filled with important financial documents. El archivo estaba lleno de documentos financieros importantes. The accountant placed the financial statements on the bookcase for easy access. El contador colocó los estados financieros en la estantería para fácil acceso. The backrest of the chair was adjusted to provide lumbar support. El respaldo de la silla fue ajustado para proporcionar soporte lumbar. The pen was used to sign the official financial documents. El bolígrafo fue usado para firmar los documentos financieros oficiales. The cell phone charger ensured the phone was always ready for business calls. El cargador de celular aseguró que el teléfono estuviera siempre listo para llamadas de negocios. The CEO and the finance team reviewed the company's financial strategy. El CEO y el equipo de finanzas revisaron la estrategia financiera de la empresa. The employees used a spreadsheet to track their project expenses. Los empleados usaron una hoja de cálculo para rastrear los gastos del proyecto. The finance department installed a new air conditioning unit. El departamento de finanzas instaló una nueva unidad de aire acondicionado. The coffee in the break room is replenished daily for the employees. El café en la sala de descanso se repone diariamente para los empleados. The manager's keyboard has customizable shortcut keys. El teclado del gerente tiene teclas de acceso rápido personalizables. The file cabinet is organized alphabetically for quick reference. El archivo está organizado alfabéticamente para una referencia rápida. The accountant displayed the annual financial reports on the bookcase. El contador exhibió los informes financieros anuales en la estantería. The backrest was adjusted for ergonomic comfort during long meetings. El respaldo fue ajustado para mayor comodidad ergonómica durante reuniones largas. The pen was used to annotate the financial report. El bolígrafo fue usado para anotar el informe financiero. The cell phone charger was essential for staying connected during business trips. El cargador de celular era esencial para mantenerse conectado durante los viajes de negocios. The CEO held a conference call to discuss budget allocations. El CEO realizó una llamada de conferencia para discutir las asignaciones presupuestarias. The employees created a spreadsheet to monitor cash flow.
Los empleados crearon una hoja de cálculo para monitorear el flujo de caja. The finance department ensured the air conditioning was operational. El departamento de finanzas se aseguró de que el aire acondicionado estuviera operativo. The coffee cups were stocked in the break room for employee use. Las tazas de café estaban abastecidas en la sala de descanso para uso de los empleados. The manager's keyboard included a numeric keypad for easy data entry. El teclado del gerente incluía un teclado numérico para facilitar la entrada de datos. The file cabinet was labeled to indicate the contents of each drawer. El archivo estaba etiquetado para indicar el contenido de cada cajón. The accountant organized the financial documents on the bookcase by date. El contador organizó los documentos financieros en la estantería por fecha. The backrest of the office chair was designed to reduce strain during work. El respaldo de la silla de oficina fue diseñado para reducir la tensión durante el trabajo. The pen was used to fill out the financial forms. El bolígrafo fue usado para llenar los formularios financieros. The cell phone charger was plugged in at the desk for convenient access. El cargador de celular estaba enchufado en el escritorio para un acceso conveniente. The CEO scheduled a meeting with the finance manager to discuss financial projections. El CEO programó una reunión con el gerente financiero para discutir las proyecciones financieras. The employees updated the spreadsheet with the latest financial data. Los empleados actualizaron la hoja de cálculo con los datos financieros más recientes. The finance department replaced the air conditioning filters regularly. El departamento de finanzas reemplazó los filtros del aire acondicionado regularmente. The coffee maker was used to brew fresh coffee for the morning meetings. La cafetera fue usada para preparar café fresco para las reuniones matutinas. The manager customized the keyboard settings to improve productivity. El gerente personalizó los ajustes del teclado para mejorar la productividad. The file cabinet was equipped with locks to secure confidential documents. El archivo estaba equipado con cerraduras para asegurar documentos confidenciales. The accountant stored the audit reports on the bookcase for future reference. El contador almacenó los informes de auditoría en la estantería para referencia futura. The backrest was adjusted to provide support during long hours at the desk. El respaldo fue ajustado para proporcionar soporte durante largas horas en el escritorio. The pen was used to jot down important notes during the meeting. El bolígrafo fue usado para tomar notas importantes durante la reunión. The cell phone charger was available at the office for employee use. El cargador de celular estaba disponible en la oficina para uso de los empleados. The CEO and the finance team reviewed the annual financial performance. El CEO y el equipo de finanzas revisaron el desempeño financiero anual. The employees created a detailed spreadsheet to manage the project budget. Los empleados crearon una hoja de cálculo detallada para gestionar el presupuesto del proyecto. The finance department monitored the air conditioning system to ensure efficiency. El departamento de finanzas monitoreó el sistema de aire acondicionado para asegurar la eficiencia. The coffee machine was cleaned regularly to maintain quality. La máquina de café se limpiaba regularmente para mantener la calidad. The manager's keyboard included programmable function keys. El teclado del gerente incluía teclas de función programables. The file cabinet was used to store financial records and contracts. El archivo se usaba para almacenar registros financieros y contratos.
The accountant displayed the tax documents on the bookcase. El contador exhibió los documentos fiscales en la estantería. The backrest was adjusted for proper posture while working. El respaldo fue ajustado para una postura adecuada mientras se trabaja. The pen was used to sign the agreement with the new client. El bolígrafo fue usado para firmar el acuerdo con el nuevo cliente. The cell phone charger was used to keep the phone charged during the workday. El cargador de celular se usaba para mantener el teléfono cargado durante la jornada laboral. The CEO met with the finance manager to discuss investment opportunities. El CEO se reunió con el gerente financiero para discutir oportunidades de inversión. The employees updated the spreadsheet with the latest sales figures. Los empleados actualizaron la hoja de cálculo con las cifras de ventas más recientes. The finance department ensured the air conditioning was functioning properly. El departamento de finanzas se aseguró de que el aire acondicionado funcionara correctamente. The coffee was brewed fresh every morning for the finance team. El café se preparaba fresco todas las mañanas para el equipo de finanzas. The manager's keyboard was wireless for easy mobility. El teclado del gerente era inalámbrico para una movilidad fácil. The file cabinet was organized by department for quick access. El archivo estaba organizado por departamento para un acceso rápido. The accountant placed the financial analysis reports on the bookcase. El contador colocó los informes de análisis financiero en la estantería. The backrest of the office chair was adjusted for maximum comfort. El respaldo de la silla de oficina fue ajustado para mayor comodidad. The pen was used to take notes during the financial presentation. El bolígrafo fue usado para tomar notas durante la presentación financiera. The cell phone charger was kept at the desk for convenient charging. El cargador de celular se mantenía en el escritorio para una carga conveniente. The CEO discussed the company's financial performance with the finance team. El CEO discutió el desempeño financiero de la empresa con el equipo de finanzas. The employees collaborated on a spreadsheet to analyze the financial data. Los empleados colaboraron en una hoja de cálculo para analizar los datos financieros. The coffee was freshly brewed for the morning finance meeting. El café se preparó fresco para la reunión matutina de finanzas. The manager's keyboard was replaced due to malfunction. El teclado del gerente fue reemplazado debido a un mal funcionamiento. The file cabinet was reorganized to improve document retrieval. El archivo fue reorganizado para mejorar la recuperación de documentos. The accountant placed the financial forecasts on the bookcase for easy reference. El contador colocó las previsiones financieras en la estantería para fácil referencia.